Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso en la prisión. ¿Y por qué? ¿Porque había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? ¿Dios protege a sus siervos? ¿Los defiende del mal, sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? ¿Y si Dios cuida siempre a sus siervos, por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio? Sí, debería, desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo, desde la prisión, escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice, regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha, regocijaos en el Señor siempre, y que todo el mundo diga amén. No. Pablo estaba preso. Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí. Pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas, también las cosas tristes
van a tener sentido para ti. ¿Sabes? El dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor, o sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí? Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Miren lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra tu familia. Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita, porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito, hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella estaba hablando las palabras del enemigo, porque es el enemigo que te hace sufrir, es el enemigo que te trae dolor, y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas, porque el diablo no te echa el licor a la boca a la fuerza, tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del dolor? Primero, estar conectados al Señor. Pero, y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar. Está bien la palabra, muy bonita, la frase muy bonita, pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, estas cosas os he escrito
para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? Hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo, ¿quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo. Muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar. Pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón. Regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua. Como comes de manera natural, para Adán y Eva obedecer era natural, pero infelizmente pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio, tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito loco por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos, nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos. Y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nené de 1 año, tal vez, mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque
nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mira hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta, concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito. Y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni un año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo. Porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú, por esas cosas de la vida, has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. ¿Puedes hacer las cosas de nuevo? Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo. Ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes. Porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice, permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo, al morir en la cruz, acabó con los mandamientos. Oh querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno, y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley.
Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia decir, yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh querido, la ley tiene un lugar, que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte, tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice, permaneced en mí, permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida de obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así: por la fe, tú eres un hombre de fe. Yo el otro día encontré un amigo que me dice, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés, por la fe, tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida, él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento, sí. Porque cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos, te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla, hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo, y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró, y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía, y cuando llegó diciembre decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo. Decirles, papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo, papá, mamá, me he encontrado con Jesús, Jesús cambió mi vida, ya no uso más drogas, he abandonado esa vida. He venido aquí y quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo, ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo, mamá, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hija, yo te preferiría drogadicta, viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta. Y en esa carta ella lloraba y decía, oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, mas ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo.
Pues Moisés en un momento de su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos. El camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús. O el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús. Aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, temporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice, pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes, se multiplica porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo de cierta manera para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan, ¿y qué haremos en el cielo? Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir, el gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito, es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti, me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte. En cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole, hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado afuera muchas cosas que ella debería abandonar. Porque tú no puedes servir a 2 señores. Tú, cuando te entregas a Jesús, tienes que romper con los caminos del mal definitivamente. Pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero el Señor Jesús sí te va a dar las fuerzas. Porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella fue
recibió una invitación y otra invitación para bautizarse. Ella decía, no quiero compromiso, me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios venció, porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora el mes de septiembre ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergar, ya no hay tiempo para decir no. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Sabes que en este momento, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón. Alguien que te ama, alguien que ha estado estudiando la palabra de Dios contigo. Alguien que esperaba que en algún momento tú le dijeras sí a Jesús. Y en este momento los ángeles del cielo están cantando gloria y aleluya. Están mirando al cielo esperando para ver cuál va a ser tu decisión. Delante de ti está el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoger caminar con el pueblo de Dios aunque tengas que renunciar a muchas cosas en esta vida, o escoger los placeres de este mundo y quedarte en esta tierra rechazando el convite divino. ¿Qué harás tú en este momento? Eres precioso para Dios. No postergues tu decisión. Bueno que el pueblo de Dios está reunido esta noche para recibir la palabra en su corazón. Ustedes, cada uno, es lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si ustedes pudieran entender cuánto son amados por Dios. A veces cuando la vida nos maltrata, porque esta vida es cruel, es dura, es injusta muchas veces. El primer pensamiento que sube a tu mente es que Dios te ha abandonado, que estás solo. No es verdad. Si tuvieses la capacidad de ver el mundo espiritual, verías ahí a Jesús a tu lado llorando contigo. Nunca tendremos palabras para agradecer a Dios por cuán bueno es para con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, yo creo que desde el cielo, Señor, y aquí mismo en la tierra, ángeles están alabando tu nombre este momento junto con nosotros. Y tú contemplas a estos hijos aquí en Lima. Cada persona que está aquí tiene su historia. Cada uno en algún momento de la vida pasa por momentos dolorosos, tristes, de derrota, de fracaso, de lágrimas, pero también momentos de alegrías, de júbilo, de gratitud. Estas personas están aquí no solo para oír tu palabra, sino trayendo sus luchas, sus dramas, sus problemas para colocarlos en tus manos. Tú que eres Dios de amor, Dios de misericordia, tú que te compadeces de tus hijos, por favor, en este momento extiende tu mano poderosa y toca la vida de cada persona que ha venido. Hay gente enferma, Señor, enferma del cuerpo, tal vez desahuciada por el médico, tal vez sin esperanza de vivir. Pero hay gente también enferma del alma, enferma del espíritu, gente amargada, resentida, triste, derrotada, gente que está perdiendo el sentido de la vida. Oh Señor, esta noche manifiéstate en la plenitud de tu poder.
Que tu gracia, como cataratas de amor, caigan del cielo y mojen la vida de cada persona que ha llegado aquí. Vamos a abrir tu palabra ahora. Queremos entender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados, qué bueno estar aquí en Lima y estar en este lugar bonito, que otros días es palco de tanto tipo de programa, pero que esta noche se ha transformado en un templo, donde ustedes vinieron a adorar, a cantar, y donde tenemos seguridad que el Espíritu Santo se está moviendo. Vamos al texto bíblico. Vamos a leer el primer versículo, porque son varios versículos, y después voy a parar para contarles el contexto a fin de que ustedes entiendan el texto. Entonces vamos al texto. Es el capítulo 25 del primer libro de Samuel. El texto para esta noche son los versículos 20, 23, 20 y 24. Entonces, primero vamos a leer el versículo 20 y después voy a contarles la historia para que ustedes entiendan lo que Dios está queriendo decir y lo que el texto está queriendo comunicarnos. El versículo 20 dice así: y montando un asno, ¿quién? Abigail. El texto de esta noche habla de una mujer llamada Abigail. Su esposo se llamaba Nabal. Y montando un asno, descendió, bajó por una parte secreta del monte. Aquí se habla de un monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Otras versiones dicen contra ella. Otras versiones dicen en dirección a ella. Y ella les salió al encuentro. Lo cierto es que David y Abigail se encontraron en el monte. Pero, ¿qué puede Dios querernos decir a través de este texto bíblico? Sabes que uno de los errores que cometemos en la vida espiritual es leer la Biblia por leerla. Leer la Biblia sin entender. Y a veces en nuestro afán de querer leer toda la Biblia, leemos 3, 4, 5 capítulos por día, todos cansados, con sueños, pero leer, porque nos hemos propuesto terminar de leer la Biblia. Yo no digo que ese tipo de lectura de la Biblia no sirva. Claro que sirve. Pero sería mejor leer 1 o 2 versículos y reflexionar, meditar, preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirme aquí. Vamos a decir que estás viviendo un momento difícil de tu vida, que tu esposo dice que no te ama más y que quiere separarse, y que tienen 3 hijos pequeños, y tú estás con miedo. ¿Qué va a ser de mí sin esposo, con 3 niños pequeños? Estás ansiosa. Cuando tú leas la Biblia, no quieras tú leer 3, 4 capítulos pensando que porque lees 4 o 5 capítulos Dios te va a bendecir. No, calma ahí. Lee un versículo, pero trata de entender para el drama que estás viviendo qué es lo que Dios te quiere decir en ese texto. Eso se llama reflexionar, pensar. El otro día me estaba preguntando a alguien: pastor, ¿usted lee un texto y comienza a sacar del texto ideas que a mí nunca se me ocurrió? Es porque no has parado para reflexionar. Ustedes me ven predicar sin papel, ¿no? Yo no tengo un bosquejo. Pero yo no me levanté, abrí el texto y comienzo a hablar lo que imagino. No, las cosas no funcionan de esa manera. He pasado horas y horas hablando con Dios, reflexionando en el texto, consultando otras fuentes, buscando información para preparar el mensaje. Además de preparar el mensaje, he grabado los principales pensamientos en mi mente. Entonces mi bosquejo ya está escrito en mi cabeza. De tal manera que en lugar de estar mirando al papel, yo los estoy mirando a ustedes. Y por más que ustedes no se den cuenta, yo puedo ver sus ojos. Y yo puedo ver tu rostro. Y yo sé
cuando una frase que yo digo toca tu corazón y cuando algo que yo estoy hablando no te está llegando mucho. Y entonces yo puedo cambiar la dirección de mi mensaje, porque el propósito del mensaje no es predicar un bonito sermón. El propósito del mensaje es responder las inquietudes espirituales que tú tienes. Yo me voy a considerar un pastor agradecido, un predicador feliz esta noche, cuando tenga en mi corazón la certeza de que tú has entrado buscando respuestas y vuelves feliz y agradecido a Dios. Entonces el sermón ha cumplido su propósito. Entonces, cuando leas la Biblia no seas apresurado. Y ahora quiero hablarte eso, del texto de esta noche. ¿Qué puede haber en el texto que leímos? Que Abigail se subió a un asno y estaba bajando por la montaña, y que David estaba subiendo por la montaña y se encontraron en el monte. ¿Cuál es el mensaje? Pues para entender un texto tienes que leer el contexto. El texto está en ese versículo y el contexto está en todo el capítulo. Y si tú quieres saber más contexto todavía, lee 2 capítulos anteriores y tal vez 1 o 2 posteriores, y ahí vas a tener el cuadro completo. Entonces, yo te voy a explicar más o menos el contexto para entrar al mensaje de esta noche. En el Valle del Carmelo, ¿te acuerdas del Valle del Carmelo? Fue el lugar donde Elías derrotó a los profetas de Baal. ¿Te acuerdas de ese incidente? Bueno, en el Valle del Carmelo vivía un hombre llamado Nabal. Dice que entre otras cosas tenía 3,000 carneros y 1,000 cabras. Era un hombre rico, era un hacendado rico, casado con una mujer llamada Abigail, que es la personaje central de nuestro mensaje esta noche. En esos días, David ya había sido ungido rey, ya era el rey de Israel. Pero Esaú todavía estaba vivo y Esaú no quería soltar el trono. Y en lugar de ceder la corona a David, lo perseguía, lo quería matar para que no ocupara su lugar. Pero es que el reinado de Israel no dependía de Saúl, dependía de Dios. Y Dios había llamado y había ungido a David como rey. Te hago una pregunta. En el trabajo, Dios te ha bendecido y tú te vas proyectando, pero hay alguien ahí en tu trabajo que te quiere serruchar el piso. Hay alguien ahí en el trabajo que ya se ha dado cuenta que Dios te ha bendecido y que tiene miedo de ti. Y ese miedo de ti se expresa en traición. Y sin que tú sepas, va donde el jefe y trata de menoscabar tu imagen delante del jefe. Bueno, eso sucedía en aquellos tiempos. Tus enemigos te persiguen porque tienen miedo de ti. El rey Saúl perseguía a David porque tenía miedo de David. Porque cuando Dios determina quién va a ser el rey, no importa que el mundo entero haga lo que quiera, el rey que Dios ungió va a ser rey. Y si Dios te hizo nacer, te trajo a esta tierra para que seas un hombre, una mujer victorioso, no importa lo que tus enemigos hagan, Dios te va a llevar por el camino de la victoria. No tengas miedo, porque tú no viniste a este mundo porque quisiste o porque tus padres quisieron. Tú viniste a este mundo y estás vivo porque esa es la voluntad de Dios y el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque los seres humanos hagan lo que quieran para entorpecer el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Bueno,
El rey David estaba perseguido por el rey Saúl, estaba andando por los campos cerca del Carmelo, donde vivía Nabal, hombre rico. Y Nabal estaba haciendo una fiesta porque estaba trasquilando sus ovejas. Y cuando los pueblos en aquel lugar, los hacendados, trasquilaban sus ovejas, hacían fiesta, preparaban un banquete, invitaban a los vecinos y hasta a veces al pueblo para que comieran de gracia y participaran de la alegría de la trasquila de las ovejas. David estaba cerca, no tenía pan, no tenía comida, estaba perseguido, no tenía dónde dormir. Con su pequeño ejército dormía en las cuevas. Se enteró que Nabal estaba ofreciendo una fiesta. No fue para participar de la fiesta y comer gratis, porque para David no era tiempo de fiesta, para David era tiempo de guerra. Estaba siendo perseguido. Ojalá que nosotros entendiéramos un poco la capacidad de David de ver las cosas. Tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. Tiempo de vacaciones es tiempo de vacaciones. Tiempo de cumplir el deber es tiempo de cumplir el deber. Para David no era tiempo de fiesta. Hay tiempo para la fiesta, para la celebración, para el júbilo, para la alegría. Por ejemplo, ustedes aquí en el mes de agosto, el 3 de agosto, van a tener la clausura, el encerramiento del programa Caleb en el estadio, posiblemente nacional. 40,000 personas reunidas en el estadio. Me pidieron que venga a predicar, voy a predicar. Pero esa va a ser celebración. Lo que ahora no es tiempo de celebración. Ahora es tiempo de trabajo. Y todos tienen que salir y buscar un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio, estudiar la Biblia, preparar a esas personas. En la semana de evangelismo, antes del proyecto Caleb, pues participar, trabajar, predicar. Y entonces sí nos preparamos para la fiesta del Estadio Nacional. Porque tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, pero tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. El problema con nosotros los seres humanos es que nos gusta la fiesta. Oh, celebración, alegría, júbilo, aplaudimos, cantamos, queremos un show musical. Pero cuando se trata de trabajar, no trabajamos. Y con David las cosas eran diferentes. Ese no era momento de festividad. Así que David escogió 10 jóvenes de su ejército y los mandó a Nabal. Y les dijo, por favor, pídanle un poco de comida a Nabal, que es un hombre rico. Un poco de comida para ese ejército pequeño no le va a hacer falta, él es un hombre rico. Además, cuando hubo un poco de falta de pasto en las tierras de Nabal, ellos vinieron a nuestras tierras y nosotros les ayudamos a sus pastores. Ahora ha llegado el momento de que ellos pues nos devuelvan el favor que nosotros les hemos hecho. Entonces vayan y pidan comida. Y cuando los jóvenes llegaron a Nabal y le dijeron, venimos en nombre de David, este imprudente, necio Nabal, hombre rico, hombre orgulloso, vanaglorioso, hizo una pregunta interesante. ¿Y quién es David? ¿Y a mí qué me importa David? Me recuerda mucho la pregunta que Faraón le dijo cuando Moisés le dijo que había sido enviado para libertar al pueblo de Israel. Faraón preguntó, ¿y quién es Dios? ¿Y a mí qué me importa Dios? El atrevimiento de un hombre que no tiene a Dios en su corazón, el atrevimiento de un pequeño, minúsculo ser humano que se atreve a desafiar a Dios. ¿Quién es Dios? Y en este caso de Nabal, ¿quién es David? ¿A mí qué me importa David? Y los 10 mensajeros volvieron a David con el informe y le dijeron, mira, vamos a buscar ayuda en otro lado porque este hombre
Dice que ni te conoce. Dice que ni sabe quién eres tú. No quiso ayudarnos. David era el rey. Había sido ungido rey. Y era un rey amoroso. Al final de cuentas es un prototipo del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la actitud de David ahora cambió y dijo, no quiso ayudarnos. Entonces ahora vamos a tomar todo por la fuerza, porque al final de cuentas todo lo que él tiene pertenece al reino. Y agarró su pequeño ejército y se dirigió hacia el Carmelo para tomar por la fuerza. Venía ahora la destrucción para Nabal y su gente. Pero un hombre de Nabal se enteró que ahora el rey venía, y ya no venía en son de paz, ya no venía con amor, ahora venía con justicia. Y ese hombre de Nabal corrió a la esposa de Nabal, Abigail, y le dijo, mira, tu esposo le negó ayuda al rey y ahora el rey viene a tomar por la fuerza todo y nos va a destruir. Entonces Abigail preparó comida, mandó hornear pan, agarró frutos secos, entre ellos higos, llenó en bolsas, en canastas, y se dirigió al encuentro del rey David. Y ahí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto, nuevamente el texto inicial, el versículo 20. Ahí viene el texto. Digo, ahí viene el texto, espero que venga. Llegó, muy bien. ¿Y qué dice el texto? Y montando un asno, ¿quién? Abigail, con los panes que había preparado, con los frutos secos que tenía. Montando un asno, descendió por la parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, en dirección a ella. Y ella salió al encuentro de David y sus hombres. Y este fue el encuentro de una mujer que venía a interceder por su esposo necio que le había negado al rey, de una mujer dispuesta a reconocer al rey como rey, y el encuentro del rey. Ahora yo les hago una pregunta, sin forzar el texto. ¿Ustedes se acuerdan de un monte donde el Rey de Reyes se hizo hombre, perseguido por los hombres, castigado por los hombres, herido, coronado de espinos, sangrando? Subió la cuesta de un monte. ¿Para qué? Para encontrar pecadores cargados de culpa y morir por ellos y perdonarlos. En el monte Calvario nos encontramos nosotros, pobres, miserables pecadores, sin derecho a la vida, con el Rey de Reyes hecho hombre, que vino a morir en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos. Miren la figura maravillosa del Antiguo Testamento proyectándose hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento. Ahora viene el versículo siguiente. Leamos. Y cuando Abigail vio a David, voy a pedir que dejen un poquito de tiempo el texto ahí. Y cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre perseguido, aunque David estaba perseguido. Cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre con hambre, aunque estaba con hambre. El Señor Jesucristo en esta tierra dijo, las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Pero Abigail tuvo la capacidad de no ver a ese hombre sin cuevas, sin nido. No vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ver al rey
al rey, al futuro rey de Israel. Y cuando Abigail vio a David, vio al rey, no dice el texto, pero el contexto nos dice, porque dice el texto, vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y después le dijo, Señor. Mientras Nabal no tuvo la capacidad de ver en David al futuro rey, su esposa Abigail vio a un hombre perseguido, pero no vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ir más allá y ver al rey, al redentor del ser humano. Oh, queridos, para muchos el Señor Jesucristo no pasa de un gran revolucionario social. Para otros no pasa de un gran maestro. Para otros no pasa de un político revolucionario de aquellos tiempos. Para otros es la fuente de una filosofía maravillosa que podría transformar el mundo. Pero yo te pido esta noche, cuando dirijas tus ojos al Señor Jesucristo, trata de verlo primero como tu Redentor, como tu Salvador, como el Dios que te ama, a quien tú le importas, el Dios que dejó su trono allá en el cielo y vino a esta tierra para humillarse y descendió a lo más profundo, se hizo siervo y no solo siervo, murió la muerte de un delincuente. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Y por qué? Porque le importas. No importa quién seas tú. Cuando en tus noches tormentosas la conciencia te acuse, te atormente, te diga que por la manera como estás viviendo, tú no mereces el amor de Dios, mira la cruz del Calvario. Si tú no merecieras el amor de Dios, el Señor Jesucristo no habría derramado su sangre en la cruz del Calvario. Tú eres valioso. Tu valor no se mide por la ropa que vistes. Tu valor no se mide por la apariencia de tu rostro. Tu valor no se mide por tus bellos ojos azules. Tu valor no se mide por tu estatura, ni por tu cuenta bancaria, ni por tu posición social, ni por tu grado de instrucción. Tu valor se mide por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Oh, cómo eres valioso. Una de las primeras cosas que necesitas hacer en la vida para crecer es aceptar que eres valioso, porque el Señor Jesús te ama. No eres un murciélago que tiene alas e intenta volar. Tú eres un águila para surcar el cielo azul. No quedes satisfecho escarbando, buscando maíz en la tierra para poder comer. Abre las alas y vuela. Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz por ti, condenó al diablo. Y desde aquel día el diablo sabe que está derrotado. Él no tiene derecho de esclavizarte. Si has entrado esta noche aquí amarrado a algún vicio, encadenado a algún hábito, víctima de alguna pasión, pobre esclavo de algún pensamiento inmundo, en el nombre del Señor Jesucristo te digo esta noche, rompe esas cadenas, porque tu Dios es un Dios maravilloso. Porque tu Salvador es un Cristo, Dios eterno, que se hizo hombre y fue tentado en todo, así como tú, pero nunca cayó. Y no cayó para probarte que es posible vivir una vida victoriosa en esta tierra. No te sujetes miserablemente a la esclavitud que el diablo quiere imponerte. No creas que porque has intentado 1 o 2 o 5 veces y has fracasado, ya estás completamente fracasado. No, intenta una vez. Y si un día aceptaste a Cristo y te bautizaste
y caíste, levántate. Y si vuelves a caer, vuelve a levantarte. En el cielo no habrá gente que nunca ha caído. En el cielo habrá gente que aunque cayó, creyó en el Señor Jesucristo, se levantó y continuó caminando. Ahora yo quiero hablarte del futuro. Y para eso voy a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 19. Y voy a pedir que coloquen ese texto en la pantalla. Porque hoy día el Señor Jesucristo es tu Salvador. Él te ama y Él quiere salvarte. Cae a los pies de Jesús como Abigail. Llora delante de Él. Dile: Señor, yo no tengo fuerzas. Tú sabes que te amo, pero soy un pobre derrotado espiritual porque no tengo fuerzas. Soy demasiado carnal. Soy débil. Yo en el fondo quisiera amarte, quisiera seguirte, quisiera ser un soldado fiel. Yo lucho, yo me esfuerzo, pero no puedo. Señor, por favor, ten piedad de mí. Y puedes creer que el Señor Jesucristo te va a abrazar, va a depositar en tu frente el beso de su amor, de su paz. Y esta noche vas a salir de aquí transformado. Pero hoy el Señor te extiende la mano. Te pide pan, te pide agua. Es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Él. Pero breve, querido, muy pronto el Señor Jesús va a regresar, pero ya no como tu Salvador, va a regresar como tu Rey. Y mira cómo Juan lo describe. Lee el versículo en la tela. Dice así: entonces vi el cielo abierto. Está Juan mirando la visión. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En el monte era un asno, aquí es un caballo. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Pero ya no es ahora el Salvador amoroso que toca tu puerta, que te llama, que te invita. Ahora es el Rey que viene a reinar, que viene a juzgar. El versículo 11 dice, el 13 dice: estaba ese hombre vestido en el caballo blanco que vio Juan, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Mi pregunta es: ¿por qué su ropa, por ocasión de su segunda venida, está teñida en sangre? ¿Por qué? Y si ustedes siguen leyendo el texto, verán que esa sangre es el jugo rojo del lagar. Porque cuando el Señor Jesucristo viene para juzgar, viene para establecer su reino. Ese día, aquellos que hoy aceptaron al Cristo Salvador levantarán las manos al cielo para esperar al Señor Jesucristo. Y aquellos que hoy rechazaron, endurecieron su corazón, no abrieron la puerta, no tomaron la decisión, ese día correrán a las piedras, a las rocas, y dirán: caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar el rostro del que viene en gloria y majestad. Oh, mi amigo querido, nuestra vida está en juego. Tenemos que tomar decisiones. Anoche en mi mensaje dije: casi salvo significa estar totalmente perdido. El hecho de que tú escuches la palabra de Dios y digas amén, qué maravilloso, me gustó, no te ayuda. Tienes que comprometerte con el Señor Jesucristo. Tienes que entregarle la vida, tienes que rendirte a Él. Y cuando tú lo haces, tú no tienes idea de lo que puede suceder en tu vida. Yo recuerdo la historia triste de una señora en los Estados Unidos, casada con un hombre incrédulo, igual que Nabal y Abigail. Él terco, duro,
no aceptaba la religión. Decía que la religión es una tontería para gente débil, que él era un comerciante de mucho dinero, de éxito, él no necesitaba de esas cosas de religión, que la religión era para mujeres y la mujer era adventista, la esposa era adventista, tenían 2 hijos gemelos. Una noche, era tarde, él despertó, ella no estaba en la cama, se levantó, lo que está haciendo a medianoche en la sala, y cuando fue a la sala, vio que ella estaba en la computadora escuchando un sermón mío, y él agarró la computadora y la tiró al suelo y la pisoteó, la reventó, y no contento con eso, la agredió físicamente. Era un hombre malo, era un Nabal. Jesús llamaba a su corazón, Jesús tocaba la puerta de su corazón, pero él no se rendía, él no se entregaba. Un día los hijitos crecieron, con 12 años decidieron bautizarse, y la mamá les dijo: inviten a su padre, porque tal vez si ustedes, porque él los ama, si ustedes le invitan, él va a aceptar venir a la iglesia. Y los hijitos fueron: mira, papito, este sábado nos vamos a bautizar, quisiéramos que veas nuestro bautismo. Y él les dijo: mira, yo no me meto, no digo nada, yo miro en silencio. Ese asunto de religión es asunto de tu madre, y si ustedes quieren seguir las tonterías de ella, está bien, yo no les digo nada, pero yo no, a mí no me hablen, a mí no me inviten, para mí Dios no existe, yo no quiero saber nada de eso. Ahora, imagínense cómo los muchachos se sienten. Pero por más que él amaba a sus hijos, su corazón era duro para aceptar al Señor Jesucristo. Y el tiempo fue pasando. Y un final de semana hubo una actividad en el interior, en el campo, una especie de campamento. Y todas las iglesias fueron para allá, y ella también fue llevando a los muchachos. Y cuando estaban regresando en la noche del sábado, estaba lloviendo mucho. El automóvil que ella dirigía se salió de la carretera, cayó en un precipicio y murió ella y los 2 gemelos. Cuando el hombre se enteró de la muerte de su esposa, hizo tanto escándalo en la iglesia. Buscó al pastor de la iglesia y lo agredió físicamente. Ustedes mataron a mi esposa. Ustedes la llevaron al campo, ustedes mataron a mi esposa. Después de eso, ese hombre entró en un periodo de depresión terrible. No comía, no bebía, no se levantaba, no se bañaba, pasaba todo el día en la cama, no iba a trabajar, no se presentaba en las empresas, tenía varias empresas, todo estaba abandonado. Y los empleados esperando que él reaccionara, pero él cada vez peor y peor y peor. En esas circunstancias se sintió tan mal que lo llevaron al hospital. Y el médico le declaró un cáncer. Y ahora él decía: yo quiero morir, ¿para qué vivir? Mi esposa está muerta, mis hijos están muertos, ¿para qué vivir? Y quería morir. Pero una noche se acordó de aquel incidente en que él se levantó, destrozó el computador, agredió a la esposa. Y fue a la computadora y abrió. Y me comenzó a buscar y me encontró. Y comenzó a escuchar un sermón. Por primera vez en su vida comenzó a escuchar un sermón y escuchó todo el sermón. Y cuando terminó, cayó de rodillas, llorando, desesperado. Y dijo: ahora entiendo lo que mi esposa encontró. Ahora entiendo el mensaje que mi esposa seguía. Pero ella estaba muerto, los hijos muertos.
Y él lloró, lloró, lloró la noche toda y adormeció en el suelo. Pero la mañana siguiente se levantó diferente. Después de mucho tiempo, tomó un baño, se preparó, se afeitó y fue al trabajo. Un hombre déspota en el trabajo. Sus trabajadores le temían. Era duro, cruel, abusivo, un dictador. Pero esta vez él apareció en la empresa, saludando a todo el mundo, sonriendo para todo el mundo. Él mismo no entendía lo que le estaba pasando. Y todos los trabajadores se miraban, sabían que él estaba enfermo, sabían que él estaba prácticamente condenado a la muerte. Y entonces los trabajadores murmuraban entre ellos y decían, él va a morir. Y las personas antes de morir se ponen así, buenitas, todas saludan. Pero lo que ellos no sabían es lo que Dios estaba operando en la vida de ese hombre. Comenzó a escuchar sermones y sermones. Y sus ojos se abrieron a las verdades bíblicas, a un mundo espiritual que él no conocía. Y lloraba. Y decía, si yo pudiera volver atrás, tenía todo para ser feliz. Una esposa linda, cristiana, una madre extraordinaria, hijos preciosos. Tenía todo para ser feliz. Lo arruiné. ¿Cómo quisiera volver atrás para aceptar a Jesús allá? Ahora, ella está muerta, mis hijos muertos. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de decisión. No es mañana, no es el próximo año, no es el próximo mes, no es cuando termines tu estudio, no es cuando te jubiles, es hoy. Porque un día tal vez quieras decidirte, pero te harás la misma pregunta que este hombre, ¿por qué no antes? ¿Por qué tuve que dejarlo para hoy? Pero este hombre entregó su vida a Cristo y el sábado fue a la iglesia. Y cuando el pastor lo vio, se asustó porque la última vez este hombre lo había agredido. Y él se aproximó del pastor al final del culto y le dijo, pastor, no tenga miedo, yo quiero pedirle perdón. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y le contó su historia, le contó lo que estaba pasando. Y el pastor lo abrazó. Poco tiempo después él se bautizó. Sus trabajadores empezaron a amarlo porque él realmente había cambiado. Era una especie de padre para sus trabajadores. Y cuando llegó al final de año dijo, mira, ustedes reciben fielmente su sueldo, su 13º salario y todo, pero he decidido dar tanto por ciento de mis ganancias para dividirlo entre ustedes como dividendos. Una actitud extraordinaria, generosa, que la ley no exigía de él. Pero quiso compartir lo que tenía de alguna manera con las personas que daban su vida para construir esa empresa. Era un hombre completamente diferente. Fue al médico para el control médico y el médico le dice, ¿qué estás tomando? Nada. No, tienes que estar tomando alguna cosa. Fuera de los remedios que yo te doy, ¿qué estás haciendo? Nada. Le dice, entonces te voy a pedir que hagas otro examen porque algo está mal. Y él hizo otro examen y algunos días después el médico le dijo, mira, tenemos que hablar, si tú quieres que yo te ayude, tenemos que hablar bien claro. Dime, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque no es normal lo que está pasando contigo. Pero yo le digo, doctor, no estoy haciendo nada. La verdad es que no estoy ni siquiera tomando los remedios que usted me da porque yo estaba completamente desmotivado para vivir. Y el médico le dijo, entonces te voy a pedir que vayas
con otro médico y hagas la consulta con él y hagas otros exámenes con él. Es un especialista. ¿Pero por qué, doctor? No te voy a decir nada. Primero haz la otra consulta. Y fue. Y algunas semanas después de unos exámenes completos, el segundo médico le dijo, mira, todos estos exámenes que me trajiste del primer médico, dicen que al inicio tú estabas con cáncer. Pero en tus últimos exámenes tú no tienes nada. Tú estás sano. Tú no tienes cáncer. Y yo he hecho los exámenes y estoy comprobando. Tú no tienes nada. Tú estás sano. Ese hombre salió. Ni se despidió del doctor. Fue a la casa. Y esta vez ya no lloró. Esta vez levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo quiero que vengas. Yo quiero que vengas pronto. Quiero abrazar a mi esposa y mis hijos. Pero Señor, gracias. Yo no merecía vivir. Yo no tenía derecho a vivir. Y me has curado. Ahora, por favor, cúrame del alma. Ayúdame a tener paz en el corazón. Hoy es un hombre transformado por el poder de Dios. A veces encuentro gente que me dice, pastor, los milagros bíblicos ya no existen. Claro que existen, queridos. Yo viajo por el mundo y veo en tantos países cosas prodigiosas que Dios hace. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Porque los milagros divinos ocurren cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. No son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Entonces no pidas explicación a Dios. Pero Él te puede hacer el milagro interior, curar del alma, para que tú enfrentes, curado del miedo, curado del dolor interior, para que tú enfrentes las luchas de la vida y te vuelvas un vencedor. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para que vengas al monte del Calvario, trayendo tus cuitas, tus penas, tus dolores, tus angustias, tus tristezas, montado en tu asno, para encontrarte con el Rey y Señor de señores, que ahora es tu Salvador. Para encontrarte como Abigail se encontró con David. Muchos de ustedes ya se han preparado para el bautismo, ya han estudiado la Biblia. Todavía no se han bautizado, pero ya han estudiado la Biblia y podrían bautizarse inclusive esta noche. Pero muchos de ustedes no han estudiado todavía la Biblia, pero han venido y han aceptado a Cristo como su Salvador esta noche y quisieran decirle, Señor, yo quiero continuar estudiando tu palabra y un día quiero prepararme para el bautismo. Sea cual sea tu casa, ¿sabes lo que te voy a pedir? Voy a pedirle a la joven que venga para cantar, porque mientras ella canta, yo voy a pedir que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas aquí adelante entregándole la vida al Señor Jesús. Yo no sé quién eres, yo no sé cómo te llamas, pero si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, por favor, deja la galería ahí arriba, deja la galería aquí abajo y ven. Pregunto, ¿quién es la primera persona que se levantaría